Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida al doctor Carlos Valdés, al maestro Fausto Lugo y a mis compañeros Ernesto Gutiérrez, presidente del partido Hagamos, Tonatiuh Bravo, representación edilicia de Hagamos en el Ayuntamiento de Guadalajara, y a mi colega Enrique Velázquez, de aquí del Congreso. Bueno, como todas y todos saben, los sismos que se registraron las pasadas semanas en Jalisco nos mostraron que no estamos preparados para una manifestación natural de esta magnitud. Aprendimos en Jalisco la semana pasada que no estamos exentos de movimientos telúricos como los que creíamos que solo se presentaban en la Ciudad de México. Y a veces pecamos de corta memoria, pero justo el doctor Carlos Valdés nos recordó que el mayor sismo ocurrido en la República Mexicana antes del de 1985 ocurrió en nuestro estado y que estamos localizados en zonas altamente sísmicas. Y por eso, tanto desde el partido, la representación edilicia, como desde el grupo parlamentario, hemos lanzado una serie de iniciativas en el sentido de que es urgente tener un sistema de alertamiento temprano de sismos, un plan integral de prevención de riesgo de desastres y una política de protección civil que sea profesional y que resuelva el problema de una población que se alarma con justa razón cada que ocurre un fenómeno natural de esta magnitud. Entonces, nosotros pensamos que no somos los que nos dedicamos a la política los que tenemos que decir técnicamente cómo hacer las cosas, sino que justamente hay que buscar a los expertos. Y el día de hoy nos hacen favor de acompañarnos dos de los más importantes de este país. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Carlos Valdés, quien estudió la carrera de Geofísica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y su maestría y doctorado en Geofísica en la Universidad de Wisconsin. Él ingresó en 1993 al Instituto de Geofísica, del que continúa siendo investigador, titularse en el Departamento de Sismología, y fue nada menos que jefe del Servicio Sismológico Nacional durante el periodo del 93 al 95 y posteriormente del 2004 al 2014. Sus líneas principales de investigación son precisamente el estudio de sismos de baja magnitud, la determinación de la estructura cortical mediante trazado de rayos sísmicos, la sismología volcánica y la gestión integral de riesgo de desastres. Él fue también comisionado como director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres de febrero de 2014 a 2018. Es muy difícil encontrar a alguien con la trayectoria y el prestigio que a nivel iberoamericano tiene el doctor Carlos Valdés, y nuevamente del 2018 a la fecha fue de nuevo comisionado a cargo del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, con las funciones primordiales de vincular, colaborar e intercambiar con otras universidades e instituciones de educación superior desde cualquier entidad educativa o cultural de ese país y la región de Centroamérica. Y bueno, el doctor Valdés ha pertenecido al Comité Científico Asesor del volcán Popocatépetl desde su inicio en 1994. Y también me da mucho gusto darle la bienvenida a Fausto Lugo, quien fue coordinador general del proyecto Bicentenario en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, creador del concepto Ciudad Segura para el País. Posteriormente fue nombrado director general del Centro de Atención y Emergencias y Protección Ciudadana de la ciudad, y en octubre de 2012 obtiene el premio Worth de liderazgo a nivel mundial en Alemania, recibiendo además el reconocimiento en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, por la implementación del proyecto de cámaras de la Ciudad de México. Fue secretario de Protección Civil de la Ciudad de México del 2012 al 18, desarrollando el Atlas Público de la Ciudad de México y los diferentes mecanismos de prevención que actualmente se utilizan, atendiendo el desastre mayor generado por el sismo de 19 de septiembre de 2017, y desarrolló e implementó el sistema de alerta temprana meteorológica de la Ciudad de México, que actualmente se utiliza. Entonces, bueno, tenemos a dos de los expertos más importantes de nuestro país y de Iberoamérica, tanto en la parte teórica, académica, como práctica. Entonces, nosotros les quisiéramos pedir
primero al doctor Valdés y después al maestro Fausto Lugo, que nos hicieran favor de hacernos una exposición de por qué es necesario un sistema de alerta temprana sísmica para el estado de Jalisco y cómo debería ser atendida la coyuntura y lo más urgente, pero también por qué debería implementarse un sistema de prevención de riesgo de desastres. Adelante, maestro Carlos. Bueno, entonces, en lo que vuelve la tecnología, ¿qué te parece, Tonatio, que tú nos dices en términos generales cuál es la propuesta que presentaste en Guadalajara? A ver si no tenemos ese problema. Bueno, nosotros hemos hablado de que Jalisco tiene todos los elementos, tiene instituciones educativas de educación superior, tiene instituciones de investigación públicas y privadas, tiene recursos humanos suficientes que le podrían dar la posibilidad de tener un sismológico estatal y un sismológico metropolitano en particular. ¿Por qué se requiere un sismológico estatal? Se requiere un sismológico estatal porque, como bien aquí ha sido comentado, la costa de Jalisco, junto con la costa de los demás estados que forman parte del Pacífico, tenemos nosotros una costa vinculada a las principales incidencias sísmicas y prácticamente, si ustedes lo observan, la mayoría o la casi totalidad de los sismos tienen epicentro justamente en las costas que tiene México hacia el Pacífico. Entonces, requerimos un sismológico estatal que conecte la costa con toda la parte continental del estado. Y requerimos un sismológico en particular metropolitano para proteger el más grande asentamiento que representa la zona metropolitana de Guadalajara. Todos estamos conscientes de que aquí viven al menos el 60-65% de los habitantes del estado. Entonces, nuestra propuesta es muy sencilla, es decir, que el Congreso del Estado legisle acerca del sismológico estatal y posibilite en él el sismológico metropolitano como parte de este sismológico estatal. Segundo, que esté integrado por el gobierno del estado con participación federal de invitados al Sismológico Nacional, que, como ustedes lo saben, está coordinado y administrado por la UNAM. Un convenio específico de la UNAM con la UDG podría posibilitarlo sin ningún problema. Las instituciones de educación superior que tengan recursos humanos, investigación y extensión relacionada con el mismo, hay que recordar lo que ya tiene la Universidad de Guadalajara, pero también otras privadas tienen esto. Y en tercer lugar, lo que se requiere es la concurrencia de los municipios, de tal manera que todos podamos participar en forma más decidida, los del área metropolitana de Guadalajara. Termino señalando lo siguiente: este sismológico tendría como propósito fundamental construir una red que nos permitiera tener la alerta sismológica de manera oportuna. Han transcurrido más de 1,500 réplicas, ustedes lo saben, a raíz de este temblor, y en ninguna ha funcionado la red sísmica. Ha funcionado de manera particular si en alguna instalación lograron tener una buena alerta, ahí funcionó específicamente. Pero en la mayoría de los edificios públicos, escuelas públicas, en todos lados, no ha funcionado. Entonces, realmente, eso es el aprendizaje que hoy tenemos que asimilar y tenemos que ponerle un remedio. Claro que hay remedios, hay recursos humanos, hay investigación, hay talento, y solo falta que se dé el paso y que haya la decisión política y la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, regidor. Regresó ya la señal. Espero que nuestros invitados hayan alcanzado a escuchar la intervención del maestro Tonatio Bravo y se volvió a cortar. Y ya lo… ¡Qué horror! Bueno, maestro Carlos Valdés, le damos la palabra antes de que se vuelva a cortar. Adelante, por favor. Perdón, buenos días. Se nos ha cortado en varias ocasiones la presentación. Escuchamos algunos de los segmentos, pero bueno, si entendimos bien, un poco
el reforzar, lo que quisiéramos hacer es reforzar lo que ocurre en el estado de Jalisco. En efecto, hay la concepción de que solo tiembla en la Ciudad de México y es una concepción un poco errónea. Tiembla en un sector muy amplio del país, desde los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los productores importantes de sismo. En efecto, lo mencionaba muy bien la diputada, perdón, primero que nada los saludo a la diputada Mara Robles y le agradecemos la invitación, al igual que al diputado Ernesto Gutiérrez y Enrique Velázquez. El, el sismo más importante del siglo pasado fue el de 8.2, el 3 de junio de 1932, en las costas de Jalisco. A este sismo le siguieron dos réplicas importantes, pero la tercera réplica tenía un sentido todavía más crítico. Esta réplica ocurrió el 22 de junio, es una réplica de magnitud 6.9, muy parecida a la réplica que acaba de pasar para el sismo de Michoacán. Es importante porque a pesar de ser una menor magnitud, provoca realmente un tsunami muy importante que produce la muerte de 75 personas en la zona de Cuyotlán. Entonces, estos dos fenómenos, el sísmico existe y también el potencial de tsunamis en la costa de Jalisco existe. Pero no solo los sismos ocurren en la costa del estado de Jalisco, también hacia el interior hay una serie de fallas que atraviesan el estado, son bien estudiadas estas fallas y han ocurrido sismos no necesariamente de magnitudes importantes, pero una magnitud cercana a 6 o 6.5 cerca de poblaciones puede producir efectos importantes. Entonces, lo primero es que validamos que existe el fenómeno sísmico y ese es uno de los elementos que constituyen un sistema de alerta sísmico, que son 4 puntos, el conocimiento del fenómeno. Entonces le podríamos poner palomita, entendemos que existe el peligro sísmico. El siguiente es el sistema de medición y de monitoreo. Como lo pueden ver, el Servicio Sismológico Nacional, que opera desde 1910 en nuestro país, se ha dado a la tarea de tener conocimiento de los sismos importantes. Entonces, esa función, la detección de los sismos y del monitoreo, y se ha ido mejorando con mayor capacidad en el servicio sismológico, y también hay una serie de redes que existen en el estado de Jalisco, y aquí la sugerencia sería aprovechar lo que ya existe, unificar estos criterios, o sea, no empezar desde cero, unificar estas partes. Pero ese es el sistema de monitoreo sísmico para detectar los sismos. La parte de un sistema de alertamiento requerirá sensores especiales. Y hago un paréntesis aquí brevemente. La parte del tsunami, en sí mismo el alertamiento para el tsunami es el sismo. La gente que se encuentra en las costas de Jalisco sentirán un sismo muy fuerte y ese es principalmente el alertamiento. Afortunadamente, y lo decimos entre paréntesis, el sentir un sismo importante en las costas los pone de sobreaviso y podrán haber entre 5 y hasta 15 minutos para que finalmente llegue un tsunami. Entonces aquí hay un proceso en donde el tiempo es más amplio y más valioso. Regresando a la parte del sismo, no así para el sismo. Las ondas sísmicas viajan a velocidades extraordinarias, las ondas más rápidas conocidas como P, a 6 kilómetros por segundo. En esta velocidad y considerando que de la costa más cercana del estado de Jalisco a Guadalajara hay cerca de 200 kilómetros, ahí podemos entonces entender la parte de la anticipación, o sea, tardan alrededor de unos 30 segundos en llegar estas primeras ondas, que no son las más importantes. Las superficiales, que viajan a la mitad de la velocidad, alrededor de 3 kilómetros por segundo, tardarán el doble en llegar, o sea, aproximadamente 60 segundos. Pero a este valiosísimo tiempo hay que restarle el tiempo que se requiere para detectarla en varios sensores, para procesar la información, y eso varía. Podrían ser 10, podrían ser 15 segundos. Y finalmente,
vienen dos componentes en donde el maestro Fausto tiene mayor conocimiento, que sería finalmente la difusión de estas alertas, cómo se hacen y qué sistemas hay. Él tiene toda la experiencia en la Ciudad de México. Y el último punto que quisiera nada más mencionarlo y que me parece esencial, que es la parte de los planes de respuesta y la capacidad del conocimiento de la gente de qué hacer. De nada nos sirve así nos den media hora si no sabemos qué hacer y si no hemos llevado a cabo simulacros. Entonces deben de ir de la mano la implementación de un sistema de alertamiento, todo lo que es la parte estructural, la parte técnica, la parte de comunicaciones y al mismo tiempo el proceso de concientización de las personas y de la gente. Me regreso a la parte que me corresponde, a la parte de sísmica, en donde sí, si estos sismos, el estado de Jalisco tiene aproximadamente 7,5 millones de habitantes y como lo dijeron muy bien, se concentran en Guadalajara. Entonces, si el sismo proviene de la costa, puede haber un tiempo de alertamiento adecuado. Si los sismos son más cercanos, el tiempo de alertamiento puede ser ya muy cercano, de todas maneras es útil, o puede suceder lo que pasó en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, en donde el sismo es profundo y es más cercano a la ciudad, y en donde ya no hubo capacidad de alertamiento. El alertamiento llegó unos 9, 10 segundos después, pero de todas maneras, ahí el simulacro, habiendo sido varias horas antes, pues fue lo que yo estoy seguro, es muy difícil contabilizarlo, salvó a muchas vidas. Yo me quedaría aquí para cederle la palabra al maestro Fausto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, diputado, diputada. Muchas gracias por la invitación. Siempre hablar de estos temas es apostarle a la prevención y creo yo que siempre hacer lo correcto con la ciudadanía es invertirle en planes de prevención. No voy a reiterar la importancia que tiene el estado de Jalisco en el mapa de nuestro territorio nacional y más allá de la importancia económica, cultural que representa, pues asimismo también tiene una representación en el riesgo sísmico. Esto va de la mano con todos los antecedentes que ya mencionó el doctor Valdés, y creo yo que trajeron al mejor experto para explicar la validez del riesgo sísmico existente en Jalisco. Y yo agregaría otro componente al final del día. Los desastres no son naturales, los desastres son ocasionados por la presencia del hombre, y aquí va de la mano con la evolución que ha tenido el estado de Jalisco. O sea, ha ido creciendo en población, ha ido creciendo en construcciones, se han establecido nuevos mecanismos de infraestructura que no tenemos la certeza de qué tanta seguridad estructural pudiera representar todo el mecanismo constructivo que hoy en día está en el Estado. Eso es un componente adicional al tema sísmico en sí. Y esto lo digo con toda la transparencia. Igual en la Ciudad de México hay autoconstrucción, igual en la Ciudad de México hay a veces constructores que no se apegan a las normas constructivas y esto al final del día es un riesgo para la población. No tanto el sismo en sí, pero sí el proceso constructivo, pero va de la mano. Aquí toma más relevancia todos los componentes, porque una vez que se enlazan el riesgo social aunado al riesgo sísmico, pues ya podemos llegar a confabular una catástrofe. Y creo yo de lo que se trata es de evitar este tipo de fenómenos que se presenten en el estado de Jalisco. La inversión en materia de prevención, así sea salvar una vida, vale la pena. Todos los esfuerzos de protección civil siempre están encaminados a salvaguardar la vida de las personas, pero como lo dijo el doctor Carlos Valdés, de nada nos sirve tener información, saber que estamos en un riesgo sísmico, conocer eso si no vamos a actuar, no vamos a hacer nada. Entonces es importante que aunado al sistema de alertamiento temprano, vaya acompañado con planes de emergencias, planes familiares, planes de actuación, de saber qué hacer,
con esos 30 segundos, en dado caso que pudiera ser generado desde las costas de Jalisco. Pero pensemos en la situación de la Ciudad de México, que no tuvimos esos segundos, pero aún así debemos de saber actuar. Existen otros países en el mundo en donde 3 segundos es la diferencia entre ponerse a salvo en alguna estructura dentro de un inmueble y estar expuesto hacia cualquier riesgo que se pudiera presentar. Entonces, aquí yo iría a algún otro comentario en el sentido de, existen diferentes mecanismos para comunicar el alertamiento temprano hacia la población. Se ha desarrollado ya por muchos años, derivado del 85, el gobierno del entonces Distrito Federal empezó a gestionar la instalación de sensores principalmente en las costas de Michoacán y Guerrero. Pero este sistema de alertamiento de sensores se fue creciendo y hoy en día tiene un estimado de 97 sensores instalados en todo el país. Estos sensores, a final del día, son los que detectan el movimiento sísmico y esta información es transmitida hacia la Ciudad de México. Obviamente aquí estamos hablando de la velocidad sísmica versus la velocidad de transmisión de sistemas de comunicaciones. En la medida que la velocidad de comunicación es muy eficiente, pues prácticamente estamos hablando de que en 3 segundos tenemos la información de que está ocurriendo un sismo en las costas de nuestro país. Y a partir de ahí hay un procesamiento matemático para determinar con un grado de certeza bastante aceptable si el sismo que está ocurriendo amerita generar un sistema de alertamiento para la población. Esto sucede en cuestión de segundos. Si los mecanismos que se instalan no generan, digamos que toman más tiempo del sistema de alertamiento, pues entonces ya resultó totalmente inviable el tener un sistema de ese estilo. Pero hasta hoy en día, como lo tenemos, como está instalado en la Ciudad de México, se ocupa la infraestructura de los altavoces de la ciudad, se conecta en un nodo central y el sistema de altavoces no tarda más allá de 5 segundos en retransmitir la señal que llega directamente desde el sistema de alertamiento sísmico mexicano, aunado a que al mismo tiempo esta misma señal se difunde hacia los medios de comunicación y a su vez también esta misma señal se difunde a radioreceptores de alertamiento sísmico. Esto es muy importante, o sea, hay varios componentes para hacer difusión. No solo es el gobierno, también cualquier empresa privada puede adquirir sensores de alertamiento, bueno, difusores de alertamiento que cumplan con una norma oficial. Al final del día, el alertamiento es público. Cualquiera, así es en la ciudad, y esperemos que esa misma estructura se pudiera manejar en el estado de Jalisco, que sea un alertamiento público, que cualquier empresa pueda instalar un difusor de señal y que a su vez ya pueda replicar el alertamiento sísmico temprano que pudiera estar sucediendo. Pero voy más allá. Todos los alertamientos tempranos es lo ideal tener para la población. Pero en caso de que no pudiéramos tener los segundos de ventaja, pasamos de alertamiento a alarma. Ya cuando están ocurriendo los incidentes en nuestra presencia, ya no nos dieron alertamiento, ya nos generó una señal de alarma. Aún con la señal de alarma se puede actuar y se debe actuar, pero es importante que la población tenga la diferencia entre alertamiento y alarma para que sepa siempre qué hacer. Al final del día, la materia de protección civil también parte de la autoprotección, pero para que un ciudadano sepa qué hacer, ahí sí creo que la autoridad es la principal responsable en dar toda la información y ser totalmente transparentes en el riesgo existente en el cual está inmiscuida, inmersa la población. Y hay zonas que a lo mejor no pensamos que
que no nos centremos nada más en la zona metropolitana, que donde hay procesos constructivos, edificios muy altos. Tenemos algunas zonas rurales que también generan un riesgo importante por al final del día, la materia en la que están los procesos constructivos no son de la mejor calidad, y así siendo un sismo de no mucha intensidad, puede generar desastres y puede generar pérdidas de vidas. Entonces, estamos hablando de los 4 elementos que dijo el doctor que deben de hacer válida un sistema de alertamiento temprano, y también reforzar que todos estos mecanismos son mecanismos estudiados en las mejores prácticas a nivel mundial. Estamos hablando del marco de Sendai, del marco de Hyogo, en donde la Organización de las Naciones Unidas hace una apuesta a que la población tenga estos mecanismos precisamente para cada día tener, por un lado, una sociedad más resiliente, pero por otro lado, tener menor vulnerabilidad de parte de la población. Entonces, con esto yo estaría cerrando mi comentario y, como siempre, agradeciendo la importancia que le pudieran dar siempre a los temas de protección civil. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer tanto al maestro como al doctor que nos dieran que participaran en esta rueda de prensa que estamos haciendo, en donde nace la propuesta para poder tener una alerta sísmica en Jalisco, que la vamos a proponer aquí en el Congreso del Estado. Y siempre es importante preguntarle a las personas que saben esta información. Yo creo que cada que hay algún evento sísmico en el país, y tenemos en las siguientes semanas y meses información, sin embargo no ha sido permanente, por eso es que debemos de replicar lo que ellos nos dicen el día de hoy. Hay datos muy importantes en el que nosotros planteamos, de acuerdo a lo que escuché, con ellos, podemos ganar en algunas ocasiones hasta 45 segundos de anticipación para un tema de un fenómeno. Y eso es salvar muchas vidas. Y decía el doctor, el maestro, que en ocasiones podían ser hasta 3 segundos, y 3 segundos puede ser la diferencia. Creo que bien vale la pena, ¿no?, salvar el número de vidas que sea necesario. Si a esto nosotros le sumamos que en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, pero también en muchos de los municipios del estado, tenemos personas asentadas en lugares de alto riesgo, ¿no? Y no es únicamente Puerto Vallarta o en la costa. Vemos lo que ocurre en Ciudad de Guzmán o en Zapotiltic, que prácticamente la ciudad está dividida por una falla que tiene ahí, que ahí es donde se sienten mucho los sismos. Pero en Guadalajara también tenemos muchos lugares que la gente está encañada, en lugares que no deberían de ser para que la gente viva, porque los pone en riesgo, no únicamente de una lluvia o una tormenta, sino también de un sismo. Entonces, esta iniciativa que plantean tanto Mara como el maestro Tonatiuh, me parece que es digna de analizar y de buscar los recursos para que Jalisco tenga su alerta y su alarma, ¿no?, que ya vi que es la diferencia entre una y otra, para estar preparados, sí, con información, pero sobre todo con una buena inversión en ese sentido. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, compañero diputado Enrique Velázquez, que tiene un evento sobre donación de órganos. Entonces, cuando él se tenga que retirar, lo disculpamos y nos incorporamos con él de inmediato. Bueno, quisiéramos dejarle a los medios de comunicación la oportunidad, si así lo desean, de preguntarle a los expertos, para aprovechar que ahorita tenemos señal y que no ha fallado el Zoom. Si alguien de ustedes quisiera interactuar con ellos, adelante. Buen día, Rodrigo Rivas, del periódico El Informador. Preguntar a cualquiera de los dos que me pueda responder, ¿cuál sería el proceso para que Jalisco se incorpore al sistema de alertamiento o tenga uno propio? Si se requiere que la autoridad federal dé el aval o supervise la instalación, y si tienen, ¿cuál sería el costo aproximado para tener la colocación de los sensores y tener este sistema propio para Jalisco? Sí, si me permiten escuchar, se escuchó un poco entrecortado, pero me parece que se refiere a el sistema de alertamiento. Es importante además reconocer que el sistema que mencionó el maestro Fausto Lugo, el SASMEX,
tiene ya sensores ubicados en la costa de Jalisco. Estos no están conectados a un sistema de alertamiento de Guadalajara o del estado, pero estos sensores que ya están colocados ahí les sirven a este sistema para avisar a otras ciudades. Hay cerca de 6 ciudades en las que están incorporados o tienen incorporado este sistema. Si mal no recuerdo, pues, la Ciudad de México, está Acapulco, está Morelia, está Puebla, me parece que está Cuernavaca también. Morelos. Y así es. Entonces, ya hay cierto trabajo hecho, ¿no? Existen estos sensores, y es lo que comentaba, existen redes sísmicas que tienen una función diferente, entonces aprovechar ese sistema. Y puede ser uno de los retos más grandes para este sistema, siempre ha sido la parte del mantenimiento y la parte en donde estos sensores están colocados, expuestos de alguna manera, o sea, se requiere que la gente no se acerque para que no haya ruido y puedan trabajar de la mejor manera, pero esto también pues invita a veces a que la gente se quiera llevar parte de los sistemas o también están expuestos a las inclemencias del tiempo. Simplemente Jalisco es un estado por donde el paso actual de huracanes también provoca grandes tormentas, como ya lo vimos, por ejemplo, con el huracán Patricia. Entonces, la propuesta es que se utilice lo que ya existe y se modifique y que intervengan esencialmente los 3 niveles de gobierno. El gobierno federal, por supuesto, el gobierno estatal e incluso también el gobierno municipal, y que no se quede nada más en la parte instrumental. No dejaré yo de recalcar lo que digo también el maestro Fausto Lugo, la parte de la prevención también le corresponde a la ciudadanía. Si no trabajamos en conjunto, no importa qué tan bueno sea el sistema de alerta, no va a funcionar. Yo haría un paréntesis aquí y comentaría que somos literalmente como país la envidia de muchos países que no tienen un sistema de alertamiento. Muchos países darían cualquier dinero por tratar de hacerlo, y una gran ventaja que tiene México, al menos 25 años con este sistema, es que hemos venido progresando en la parte técnica, pero también y muy fuertemente en la parte social. Ya no hubo la oportunidad de decir cuántas personas participaron en el simulacro del 19 de septiembre pasado, porque nos ganó por ahí un sismo, pero son millones de personas. La última vez las cifras habían sido 15 o 25 millones de ciudadanos mexicanos y mexicanas que habían participado. Esto no se da en ningún otro país. Entonces, utilizar toda esa experiencia, yo lo que diría es que utilizando todo lo que hay, esa experiencia, un sistema de alertamiento tendría realmente o podría ser implementado de una manera muy rápida. Ese sería mi comentario. Gracias. Y yo agregaría el componente de la Ciudad de México, en el sentido de cómo está hoy en día operando y cómo se da la participación. Al final del día hay una participación federal donde establece ya ciertos montos precisamente para la inversión y para el gasto del mantenimiento de los sensores sísmicos instalados en todo el territorio nacional. Hay un componente de la Ciudad de México que agrega recursos para, por un lado, el mantenimiento de los propios sensores que ya se describieron, pero además el mantenimiento y la instalación de antenas repetidoras precisamente del sistema de alertamiento en la Ciudad de México. Entonces, en la Ciudad de México teníamos 3 repetidoras que difundían la señal hacia toda la población en cuestión radial. Aquí, obviamente, los radioreceptores toman es como una señal de radio. Usted sintoniza una señal de radio, de la misma forma se sintoniza la señal de alertamiento sísmico, solo que el espectro estará en silencio todo el tiempo y solo se activará el sonido de alertamiento sísmico cuando venga un sismo o, en dado caso que haya un simulacro, se avisa con tiempo de la presencia de ese simulacro. De ahí, una vez teniendo estos componentes ya en la ciudad o en las ciudades, porque eso es lo necesario, no solo es la señal que venga de los sensores, sino también vamos a necesitar antenas repetidoras en todos los lugares en donde se quiera
redistribuir la señal de alertamiento. Entonces, hay una inversión de antenas y además, en caso de que las ciudades cuenten con infraestructura, por ejemplo, de sistemas de altavoces, ver la capacidad para que esta misma señal se pueda redistribuir en este sistema de altavoces que algunas ciudades han invertido en ello. Por otro lado, desde este mismo origen de señal, hicimos algunos proyectos, algunos prototipos de replicar la señal hacia teléfonos inteligentes. Esto todavía no tiene la madurez suficiente por el mecanismo de comunicación que tienen los teléfonos inteligentes. A final del día, de lo que se requiere es que se distribuya la señal de una forma inmediata. Y esto hoy en día para algunos celulares funciona y para algunos celulares no es tan eficiente. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que había celulares que les sonaba segundos después que incluso que había ocurrido el sismo. Esto lo comento hace 4 años. Es probable que la tecnología ya se haya actualizado, se tiene que hacer la revisión correspondiente para ver si hoy en día ya está en capacidad de hacer un sistema de alertamiento a través de celular. Hay compañías que han desarrollado sistemas de alertamiento. Aquí obviamente estaría acompañado del comentario del doctor Valdés, pero el tipo de sensores que utilizan no son los óptimos para un sistema de alertamiento efectivo. Y a final del día, el sistema de alertamiento mexicano, pues aparte de los 25 años de experiencia, pues estamos hablando de que ha ido evolucionando su propia tecnología, de tal forma de cada día tener mucho más eficiencia en la proyección de los sismos y sobre todo en la proyección del alertamiento, porque sensores puede haber por todos lados, pero el mecanismo matemático para hacer el alertamiento oportuno, eso sí es más complicado de poder determinar. Entonces, participación federal, participación estatal o municipal son requeridas, pero sobre todo el empuje de todos los órganos de gobierno es necesario para hacer que todo esto se pueda volver realidad. ¿Alguien más de los medios de comunicación tiene alguna pregunta? Entonces, bueno, el maestro Tonatiuh Bravo también tiene que partir carrera, pero yo quisiera cerrar, maestro Carlos, maestro Fausto, compañeros, con las siguientes 6 notas. Número 1, los fenómenos son naturales. El desastre es la falta de previsión de los seres humanos. El peligro sísmico existe por la autoconstrucción, por la deficiente construcción y por la falta de planes de prevención integrales. El alertamiento temprano es vital y hasta 3 segundos pueden hacer la diferencia. Si tenemos alertamiento temprano, pero no tenemos un plan de emergencia y un plan familiar, de poco sirve tener la alerta sin saber qué hacer. Y en ese sentido, me parece vital la frase que dieron a conocer los maestros en el sentido de que hay países que pagarían cualquier dinero con tal de tener el sistema que ya se tiene en México. ¿Qué se requiere? Una colaboración a nivel federal, a nivel estatal, de todas las instancias de gobierno, la academia y los expertos que tienen además práctica de gobierno, para que este sea un asunto que supere cualquier barrera partidista. Es literalmente un asunto de Estado en el que todos tendríamos que contribuir, y en ese sentido es que estaremos presentando en la sesión del Pleno de esta semana un exhorto para que todas las autoridades de protección civil del Estado de Jalisco se pongan en comunicación con las máximas autoridades a nivel federal y de los estados para crear una propuesta integral para nuestro Estado. Y bueno, pues no me resta más que volver a agradecer al doctor Carlos Valdés, al maestro Fausto Lugo, que como ustedes escucharon, son los mayores expertos de nuestro país en esta materia. Les agradecemos su tiempo, su generosidad, su disposición para estar con nosotros, y le agradezco muchísimo nuevamente al presidente de nuestro partido, Ernesto Gutiérrez, al maestro Tonatiuh Bravo y a mi compañero Enrique Velázquez. Que tengan muy buen día todas y todos. Gracias. Gracias.